Pessoal, estamos aqui no IAE, no CTA, para fazer o teste de túnel de vento. Basicamente, nós fizemos essa configuração, a configuração de 2 módulos com inclinação de 30 graus. Hoje nós estamos realizando os 2 testes, sendo que o primeiro será o túnel de vento e, simultaneamente, nós estamos com alguns acelerômetros para pegar toda a parte de vibração e entender a frequência natural dessa montagem e também se essa estrutura vai sofrer alguma ressonância ou não no decorrer do teste. Pessoal, finalizamos a nossa primeira etapa do teste, chegamos a uma velocidade de 120 km por hora na configuração retrato, em 2 módulos. Nessa configuração, basicamente, com 2 módulos, nós não vamos conseguir exceder uma velocidade de 120 km por hora devido a uma limitação técnica, em virtude do bloqueio. Nós temos um bloqueio muito grande referente à passagem do ar. Então, basicamente, para seguir o teste, nós vamos retirar um módulo e toda a parte de instrumentação, ok? Porque agora nós vamos subir ainda mais essa velocidade e buscar uma certificação para velocidades maiores. Chegamos a uma velocidade de 180 km por hora com apenas um módulo com inclinação de 30 graus. Olá, eu sou o Marcos, pesquisador aqui do Instituto de Aeronáutica e Espaço, e a gente ensaiou um painel solar, como que a estrutura se comporta com uma carga de vento aplicada nela. A gente está testando várias velocidades. Então a gente está aqui no túnel de vento maior da América Latina. Tenho certeza que eles estão fazendo um produto aqui de alta tecnologia e seguro aí
para o uso de energias alternativas e limpas aqui no Brasil. Um trabalho muito bonito, que a gente aqui do Instituto Aeronáutico e Espaço tem orgulho e prazer de estar cooperando. A CIS estando sempre à frente, buscando trazer inovações, tecnologias e produtos certificados para vocês. Eu sou Carlos Moraes, gerente de produtos na CIS Brasil. Ok, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que en lo personal me agrada indagar sobre este tema, ya que pues es un tema bastante amplio que en una sola charla no vamos a poder abarcarla, pero sí tener una mejor idea de cómo es que se hace la compensación, de cuánto genero, en qué horario. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con la presentación de hoy, que es el webinar sobre generación de un sistema fotovoltaico contra el consumo en tarifa GDMTH. ¿Okay? Para los que son nuevos en este ramo, GDMTH quiere decir que es una tarifa en gran demanda, media tensión horaria. En esta tarifa especialmente se dividen los horarios de consumo en base, intermedia y punta. ¿Okay? Más adelante vamos a ver de cómo es que se divide en todo el día, en la semana, para que se tenga una mejor idea. Cualquier duda que tengan, váyanlos escribiendo, por favor, y lo vamos revisando. Por ahí Denise, si nos ayudas más adelante a leer algunas preguntas que nos puedan escribir o que puedan tener, y lo vamos respondiendo. ¿Okay? Y bienvenidos todos, vamos a comenzar con este nuevo tema que tenemos el día de hoy, que sé que a muchos pues los tiene interesados, y mejor dicho, de que hay temas en donde luego no tomamos en cuenta alguna variable que pudiera repercutir directamente en la recuperación de la inversión, en el dimensionamiento. Entonces, esto lo vamos a dividir en 3 temas. El primero va a ser de cómo hacer un dimensionamiento correctamente, considerando las pérdidas, considerando los horarios en los que producimos, en los que consumimos. El segundo va a ser la contraprestación o la compensación. ¿Cómo es que lo hace CFE? A través o basándose con los acuerdos de la CRE. Y por último, que es algo mucho más corto, mucho más rápido, que es sobre las herramientas de medición, como para saber si tengo buena calidad de energía en donde voy a instalar, o también hacer una medición de cuánto estoy consumiendo y cuánto estoy generando. Entonces son estas herramientas que les voy a platicar, tal vez algunos de ustedes ya los conozcan. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Para el dimensionamiento correcto, pues hay que tomar en cuenta todos estos puntos. En otro webinar pasado ya vimos algunas características como tema de sombras, temas de espacios, la temperatura que tengamos en el sitio. En este caso cambia bastante, ya que se trata de otra tarifa totalmente diferente que tiene una forma de cobrarnos CFE de una forma, diría, especial, porque se meten a muchos detalles, cosas que no se considera en las tarifas en baja tensión. Aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es la demanda máxima que tiene contratada el cliente. Esto lo podemos ver en un recibo de luz. Ahorita lo proyecto para que tengan un poco más de idea. Ese es el primer límite o el primer criterio que hay que tomar en cuenta. Ok, entonces también tenemos la limitante en el transformador, que no debemos cubrir o ocupar más del 80% de la capacidad del transformador que se tiene instalado. Como saben, este transformador pues, corre a cargo del cliente, del generador en un futuro, y que actualmente
ha comprado ya este transformador para acceder a esta potencia, a estos consumos. Y de ahí tenemos el espacio disponible, área disponible, obstáculos, espacios, que esto realmente pasa en un segundo término, porque lo más importante que hay que considerar pues son estos dos primeros, ¿ok? Y en segundo término, pues el área, obstáculos, espacios que se tengan, modelos de módulos, tamaños de módulos, el tamaño del marco para el tema de estructuras. De ahí pasamos a las pérdidas, que hay que considerar las pérdidas por temperatura, como también ya lo vimos en uno de los webinars, tenemos incluso de hasta un 10% de pérdidas en la generación de un módulo fotovoltaico. Esa es la potencia que pierde, un 10%, ya que los módulos fotovoltaicos pues lo miden en condiciones estándares, y al ocuparlo ya en campo, realmente la potencia que se tiene es 10% menos. ¿Okay? Mismatch. Este es un concepto que se maneja mucho en el mercado, pero que pocos tenemos como claro de qué se refiere realmente a esta pérdida. ¿Okay? Cuando compramos un módulo fotovoltaico, ya sea de 450 watts, de 545, un ejemplo, no todos o ninguno, absolutamente ninguno, tiene una potencia exactamente que nos están diciendo. Siempre tiene 5 watts más, puede ser en décimas, centésimas de potencia, pero nunca lo tiene exacto. Y al momento de instalar los módulos, como sucede cuando conectamos 2 strings, por ejemplo, con diferentes números, en uno 10 y en otro 5, y los juntamos, pues se va a equilibrar con el de menor potencia. Entonces lo mismo pasa aquí. Cuando se trata de equilibrar, de balancear esa potencia entre diferentes módulos, aunque sean en la ficha técnica de la misma potencia, siempre hay una pérdida. Entonces esa pérdida se le llama mismatch, ¿ok? También tenemos otra pérdida que es en el inversor. Realmente aquí es una pérdida más o menos del 3%. Y esto al transformar la corriente directa en corriente alterna. Y todo lo que implica, la electrónica que implica. En el cableado también tenemos pérdidas en la irradiancia. Esto quiere decir que no todos los días o no en todo momento tengo las horas sol, o no tengo la incidencia de radiación solar en una cierta área, tal y como lo puedo encontrar en alguna base de datos como de la NASA, del Meteorológico Nacional. Siempre hay una variación, ¿okay? Al igual que no siempre vamos a estar en perpendicular con los rayos solares, de acuerdo a nuestro módulo. Siempre hay una variación, no siempre se puede colocar exactamente, entonces ahí también hay una pérdida. Entonces todo esto, y ahorita lo vamos a ver, impacta un 20% sobre la potencia de nuestro sistema que estamos calculando. Y otro tema es el sobredimensionamiento. Para tener un dimensionamiento correcto, pues los inversores tienen una cierta potencia, pero también tienen una capacidad de soportar una potencia más en los módulos, en nuestro generador fotovoltaico. ¿Ok? Para esto necesitamos evaluar directamente en la ficha técnica con el proveedor, incluso con nosotros, que realmente un inversor que vamos a instalar, por ejemplo, si tenemos 25 kilowatts en paneles y quiero instalar un inversor de 20, entonces debo consultarlo que realmente me soporte la tensión y la corriente máxima de entrada. ¿Ok? Entonces, esas son las consideraciones. También tenemos la potencia máxima en generación distribuida, que son 500 kilowatts como máximo. Y por último, algo muy remarcado, y por eso lo puse aquí aparte, que es el factor de potencia. ¿Ok? Esto es algo que siempre, o la mayoría, perdemos de vista, que es lo primero por lo que nos debemos de preocupar todos. Lo correcto es que cuando se pretenda hacer una instalación de algún sistema fotovoltaico,
es presentarle un plan completo a nuestros clientes, que quiere decir que empezaremos por un estudio de la calidad de energía, o por lo menos por la medición de lo que se está consumiendo y qué tanto se está aprovechando, qué tipo de cargas hay, si hay motores, si hay cargas inductivas, resistivas. Entonces debemos hacer todo este levantamiento para determinar más o menos con esos datos el factor de potencia que puedo seguir teniendo después de instalar mi sistema fotovoltaico. Porque los inversores están hechos para inyectar potencia activa. Nos está preocupando por la reactiva, pero gracias a la tecnología que se tienen en los inversores, también se puede inyectar en un porcentaje una carga reactiva para compensar la potencia activa que se está inyectando a la red. Porque si yo inyecto pura potencia activa a la red y yo sigo consumiendo en mis cargas potencia reactiva, obviamente me van a cambiar el factor de potencia, en donde me van a penalizar obviamente que puede llegar hasta un 120% del monto de energía que estoy facturando. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre el factor de potencia es lo primero. Y bueno, pues estas son las consideraciones. Vamos a revisar una tablita que también preparé para ver un dimensionamiento correcto. Esto es con base a un recibo de luz. A ver, denme un segundito, por favor. Un segundito, por aquí tengo una pequeña falla. Un segundito. Volver a proyectar mi presentación. A ver, un segundito, una disculpa. Ok. Listo. Bueno. Entonces les voy a mostrar el Excel del dimensionamiento que les comentaba y para ver los detalles de qué debemos tomar en cuenta en nuestro dimensionamiento, ¿ok? Normalmente nos vamos por el consumo mensual que tenemos, ¿ok? Y debe ser de los 12 meses. Debemos sacar primero un promedio, esto es como lo básico, lo principal para hacer el dimensionamiento. Esto debe ser de 12 meses, por lo que tenemos diferentes niveles de radiación, temperatura y varias características que hay que tomar en cada temporada, ¿ok? Entonces, si tomamos nada más el promedio del consumo que tengo en todo el año y lo divido directamente entre 30, entre 5 de radiación, esto hay que revisarlo en la página de la NASA o si no, en la página del Meteorológico Nacional, que también nos lo da. Hay algunas otras fuentes que puedo estarles compartiendo más adelante. Y bueno, si tomamos eso, simplemente tendríamos un sistema que fuera de 24, no es cierto, de 19.9 kilowatts. Es el sistema que necesito para generar esto en promedio.
En el año puede variar para poder compensar altas y bajas en mi consumo. Al igual que el consumo, en el año voy a tener variaciones en la producción de energía, en la generación, pero hay que tomar algo en cuenta, que son las pérdidas que les comentaba, que es en esta parte. Por la irradiancia tengo una pérdida del 0.7%. Por temperatura en mis paneles tengo 9%. Del mismatch que les comentaba tengo 2.1%. En el cableado 3%, en el inversor 3%. Al plano horizontal que les decía que no siempre estamos en perpendicular con respecto a la radiación. Entonces al final tenemos una pérdida realmente del 20%, del 20.30%, el cual debe considerarse en el dimensionamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si quiero generar realmente la energía que tengo aquí, debo sobredimensionar un 20% de acuerdo a las pérdidas que tengo. Estos fueron tomados de PVsyst. Hay otros softwares que también lo dan, Helioscope, Aurora, incluso Sunwise también lo da. Entonces, podemos tomar esta pérdida y aplicárselo para generar esta energía neta. Entonces, podría decirse que la potencia que necesito al final es esto, 24 kilos para poder generar esta energía. ¿Ok? Bueno, entonces, después de considerar estas pérdidas, por aquí tenemos la compensación, que ahorita vamos a regresar a la presentación para entenderle un poco de cómo es que se hace la compensación. De un mes 1, un mes 2, ¿ok? Ok, para la metodología, el método de compensación del suministrador toma varios criterios. Primero, los rubros, qué y cómo nos está cobrando el suministrador. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en una presentación, en una lámina. Las fórmulas de compensación por suministrador, me refiero a la capacidad de distribución, horarios de consumo de energía, que nos dice cuánto estoy consumiendo y cuánto estoy generando. ¿Okay? Esto es al mes. De ahí pasamos al método de compensación en generación, consumo mensual y anual. Los beneficios que se tiene, de eso es lo que vamos a hablar aquí. Y cómo es que compensamos la generación más el consumo. ¿Okay? Y por último, los excedentes. ¿Qué puedo hacer con los excedentes? Eso también lo vamos a ver. ¿Okay? Y pasando un poco a los modelos de contraprestación, actualmente CFE está manejando 3 tipos de contraprestación, 3 modelos de contraprestación. Que el primero es de medición neta, que es para autoconsumo, que quiere decir que la energía que voy a consumir lo voy a generar. ¿Okay? Y lo voy a estar compensando de acuerdo a la generación y al consumo que vaya teniendo durante el año, o sea, cada mes. Y la facturación neta quiere decir que puedo generar energía en un punto del país y consumirlo en otro punto. ¿Okay? Aquí no se compensa directamente el consumo, sino que depende mucho de los nodos, de las zonas, de las diferentes divisiones tarifarias. Y por último tenemos venta total, que es venderle solamente la energía a CFE de acuerdo al nodo igual y a la zona en donde nos encontremos, donde nos vamos a interconectar. Para esta tarifa de GDMTH, por el momento nos vamos a enfocar directamente a la medición neta de energía, que es lo más común y lo más viable hasta el momento, y que es lo que más se está aplicando. ¿Okay? Y para los rubros, para obtener la tarifa final de suministro básico, CFE nos cobra la transmisión, que es la infraestructura para enviar la energía para que salga desde el punto de generación. La distribución es la adaptación para ya suministrarlo a los usuarios, y la operación que se hace para los servicios de suministro básico. Operación se nace, como bien sabemos, necesitamos de alguien que esté monitoreando las necesidades que se tengan, problemas que se tengan en la red.
Entonces también nos cobra esta parte de SENACE. Y por otra parte, los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. Entonces tenemos esta pequeña fórmula donde sumamos todos estos rubros, le agregamos la G, que quiere decir la energía consumida más capacidad. ¿Okay? Estos son los rubros que nos cobra al final CFE. ¿Okay? También por ahí vamos a ver que nos cobra una o nos bonifica tal vez en factor de potencia, dependiendo de cómo estemos comportándonos con el consumo de energía. ¿Okay? Y tomando esto del acuerdo de la CRE, ahorita también les voy a mostrar la fuente de donde se tomaron estas tablas. Tenemos estos costos en diferentes modalidades. ¿Okay? Como les mostraba, tengo diferentes apartados o rubros en esta parte, que es suministro, distribución, transmisión, SENACE, capacidad, y la generación o el consumo en estos horarios, que es base, intermedia y punta. Y el de servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. El suministro nos lo cobran como una cuota fija. Esto aplica para ciertas zonas. Esto va cambiando de acuerdo a la división, a las 17 divisiones que maneja CFE, de acuerdo a las zonas donde nos encontremos del país. Y por otra parte, aquí podemos ver que distribución y capacidad nos lo cobran en kilowatts. Por cada kilowatt nos cobra esto. ¿Okay? Y pasándonos a transmisión, SENACE, generación en base, intermedia y punta, servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista, nos lo cobra en kilowatts hora. Esto es de acuerdo a la energía que yo consumo, ¿okay? Del total que yo estoy consumiendo en el mes. Y por cada kilowatt hora me cobra esto en transmisión, distribución, transmisión, en la generación, en servicios conexos. ¿Okay? ¿Hasta aquí va todo claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, tenemos una pregunta, Saúl, de Ariel Telles. Dice, hola, buen día, saludos desde Morelos. Tengo una pregunta con el tema de la potencia máxima. ¿Es 500 kilowatts AC o DC? Ok, listo. Realmente aquí tiene que ver con la potencia que vamos a inyectar a la red. ¿Okay? Como les comentaba, podemos tener cierta potencia en los paneles en DC y cierta potencia en los inversores. Pero aquí a lo que se refiere el acuerdo es que, mejor dicho, el manual de interconexión para centrales eléctricas menores a igual o menores a 500 kilowatts es que es en corriente alterna, en AC. Puedo tener un poco más de potencia en corriente directa, pero en inversor puedo tener hasta 500 kilowatts exactos, y en paneles para compensar ese 20% de pérdidas que decíamos, puede conectarse. Pero también tiene que ver mucho con el conocimiento de los encargados de cada división de CFE al momento de hacer la solicitud. A veces hay desconocimiento igual. Entonces, a fuerza piden alguna de las veces la misma potencia en AC y DC, cuando no debe ser así. Pero lo que nos dice el manual es que es solo la energía con lo que interactúa la red. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Denise? Muchas gracias. Sí, Ingeniería Tao Solutions solo pregunta, ¿cuánta más? Supongo que Ok. se refiere a cuánta más potencia. Ok. ¿Cuánta más potencia? Ok, esto va a depender mucho de nuestros inversores. Tal vez estoy limitado a 500 kilos con un inversor y ya los cumplí, y voy a instalarle un 50% más en paneles, por ejemplo, pero tengo que ver cuánto me aguanta mi inversor, cuánto de tensión máxima, cuánto de corriente máxima. Entonces, con eso me baso, cuánto más puedo colocar de paneles o de corriente o de potencia en corriente directa. ¿Ok?
Son vamos todas a las proseguir. preguntas al momento. Ok, muchas gracias, Denise. Ok, entonces estos son los rubros que nos pasa la CRE por medio de los acuerdos, el acuerdo A38, A40, al igual, bueno, ya en la resolución 142 nos da ya la compensación o los modelos de contraprestación. Pero así es como nos cobra, y esto varía por cada zona, por cada división de la CFE, ¿ok? Y pasándonos un poco a la contraprestación, esta es la fórmula de cómo al final nos evalúa CFE cada que termina el mes. Lo que toma en cuenta es que se resta la energía consumida. Bueno, aquí dice, la energía es entregada por el suministrador en el mes facturable, o sea, lo que consumimos, menos la energía recibida por el suministrador, lo que generamos en este caso, ¿ok? Y esto se va a hacer de acuerdo a los horarios. La P significa horario punta, pero así como en punta lo podemos hacer en base, en intermedia, ¿ok? Dependiendo mucho del horario en el que generamos. Muchas veces se puede inyectar energía con baterías en las noches. Tal vez no genere energía con mis paneles, pero tengo baterías y con eso puedo inyectar a la red o consumirla directamente en la zona y no consumir de la red, y con eso puedo evitar ese consumo y que me carguen el horario punta. Y esa compensación, como generamos normalmente en el día, que es en horaria intermedia, se convierte en equivalencias para el horario punta, el horario intermedia y base del mes actual. O sea, si generé una cierta potencia o tengo en mi bolsa de energía del mes pasado en horario intermedia, para compensarlo o para que me descuente esa energía en mi cargo de este mes, CFE convierte en dos factores principales esa energía. Primero, es por el costo que se tenía de energía en ese mes, en el mes pasado, y el costo con el que se tiene ahorita. Y el otro, pues sería convertir el costo que tenía en horario intermedia y el costo que tengo en este mes en horaria punta, en horario punta, intermedia y base. Entonces así lo va convirtiendo CFE. ¿Okay? Si la diferencia o energía consumida es negativa, se considera para la bolsa de energía. Quiere decir que cuando nos sale un resultado negativo, produjimos más y esto lo vamos a mandar a nuestra bolsa de energía. Es a favor de nosotros. Pero cuando sale positivo, es a favor de CFE y es lo que nos va a cobrar. Esa diferencia es lo que nos va a cobrar porque no pude generar toda la energía que estoy consumiendo. ¿Okay? Y aquí otras fórmulas, cargos por capacidad que les comentaba, cargos por distribución, para poder hacer esta multiplicación por los costos que estaba proyectando de acuerdo a los kilowatts, a los kilowatts hora, el cargo fijo. En esta parte se toma en cuenta para calcular la capacidad, tomar el consumo mensual sobre 24, sobre los días por los días de facturación, por el factor de carga. Este factor de carga también nos lo da la CRE y esto es para cada tarifa. ¿Ok? Y hay que ubicar directamente la tarifa GDMTH, tomamos ese factor de carga, lo colocamos aquí y hacer la operación. ¿Ok? Y bueno, la capacidad o la demanda en esta fórmula que se toma es lo que se está presentando en horario punta o el que resulte menor, de mi cálculo o del horario punta que fue medido por CFE. Entonces se toma ese y cuando estamos produciendo energía y seguimos consumiendo algún porcentaje, alguna potencia, entonces lo colocamos aquí para poder tener la capacidad que estoy demandando. ¿Ok? Y con eso multiplico el costo que tengo en la tabla que les acabo de mostrar. Y ahorita vamos a hacer una pequeña prueba, un ejemplo, para que quede más claro y obtener este resultado en costo, en dinero. ¿Okay?
Y por cargos de distribución, aquí se toma el más alto en cualquiera de las 3 tarifas. Por eso nos dice que es la demanda máxima mensual. ¿Okay? Al igual, podemos colocar el consumo mensual en esta parte entre 24 o 24 horas del día, entre los días de facturación, por el mismo factor de carga, que es para GDMTH. ¿Okay? Entonces, esas son las 2 fórmulas principales para obtener el costo por estos 2 rubros, capacidad y distribución. Bueno, para los horarios de consumo, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cuánto es que genero. Lo que veo en amarillo en mi gráfica es lo que estoy generando en este horario, solamente de 8 a 8, por decir un ejemplo. ¿Okay? Y el consumo lo tengo desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces, como genero en el día solamente y no estoy generando en estos horarios, pues esto se sigue consumiendo de la red. No se puede compensar en tiempo real, por decirlo así. Lo que puedo compensar en tiempo real es este horario, que es el horario intermedia, algunas veces, y ahorita vamos a ver, en horario base. ¿Okay? Este resto que no consumí en tiempo real o en el día, por decirlo así, o en el mes, se manda a la bolsa de energía para poder aplicarlo al siguiente mes. No lo puedo ocupar en este mismo mes. ¿Okay? Y este consumo me lo cobra CFE. Por eso es que en el retorno de inversión, cuando se proyecta, en el primer mes siempre se puede atacar solamente el horario intermedio, ¿ok? Y no la base ni la punta. Nos lo cobra CFE en el primer mes. Hasta en el segundo es cuando vamos a poder ocuparlo, o de acuerdo a la bolsa de energía que tenemos, compensarlo, ¿ok? En los horarios, aquí tenemos 2 tipos de temporadas o de división en el año, que es verano e invierno. ¿Ok? Y bueno, como vemos aquí en los diferentes horarios, tenemos base, intermedia y punta. De lunes a viernes me va a tomar de 12 a 6 de la mañana como horario base. En intermedio, en el día, voy a tener de 6 a 8 de la noche. De ahí me va a tomar como punta de 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Y de ahí regreso a horario intermedio de 10 de la noche a las 12 de la noche. ¿Ok? En los días sábados, ahí no voy a tener un horario punta, simplemente voy a tener base e intermedia, igual divididos desde las 12 hasta las 7 de la mañana, de 7 de la mañana a las 12 de la noche en intermedio. ¿Okay? Y en domingo y días festivos, esto se extiende más. Y normalmente, como en intermedio, aquí tengo un diferente horario. Esto ya me manda a la noche, cuando antes lo tenía en el día. Pero en el día voy a tener el horario base, que es de 12 hasta las 7 de la noche. ¿Ok? Lo que quiere decir que los días domingos y festivos puedo compensar esta energía que consumí en horario base. ¿Ok? Y hasta el próximo mes, bueno, esta energía que no pude consumir en horario intermedio se va a la bolsa y próximamente, en el próximo mes, nos van a compensar esta energía. Y aquí hay otra división que les decía, aquí cambia un poco, ya en sábados, en la división de invierno. En los días sábados ya vamos a tener horario punta. ¿Ok? Aquí nos toma el horario punta de 7 de la noche hasta las 9. ¿Ok? Es lo que está cambiando aquí. Y tal vez algunas variaciones en cómo se toman las horas. Por ejemplo, aquí en base, un sábado, en verano me lo toma de 12 a.m. hasta 7 de la noche, hasta 7 de la mañana, perdón. Y aquí en invierno me lo toma de 12 a 8, lo extiende un poco más, ¿ok?
Esto de acuerdo a la producción, a la disponibilidad de materias primas, a la temperatura. Todo esto tiene que ver mucho con el ambiente que estemos pasando en estas épocas, en estas temporadas. ¿Okay? Entonces, es por eso que no puedo atacar directamente los otros horarios, ni base ni punta. Y en algunos casos, intermedia. ¿Okay? Lo verde es lo que se está compensando en tiempo real. Y lo demás se va a la bolsa y lo voy a poder ocupar hasta el siguiente mes. ¿Okay? Para que sea un poco más claro, en cuanto a la bolsa de energía, así es como se muestra. Tengo mi bolsa de energía del mes 1, o sea, tomando un ejemplo de mayo. Para este mes de junio, o sea, a finales de este mes, cuando me cobren la energía, voy a tomar de esa bolsa, me van a compensar el horario punta primero, obviamente convirtiendo el valor de lo que me cuesta ahora y de lo que me equivale esa energía en horaria intermedia cuando lo generé en punta. Si me sobra energía, compenso lo de intermedio, pero normalmente, como le decía, esto se compensa en tiempo real. En el mes se está generando esto y se está compensando al mismo tiempo en horario intermedio. ¿Okay? De aquí, si tengo sobrante o si no tengo necesidad de aplicar esta bolsa de energía, me paso al horario base, lo aplico, y si al último me sobra, se va a la bolsa de energía del siguiente mes. Y lo que estoy generando, como estoy compensando solamente el horario intermedio, me tiene que sobrar de energía lo que tengo en la diferencia y lo mando a la bolsa de energía para el mes 2. ¿Okay? Para poder ocuparlo en el mes 3, como en este caso ocupamos el mes 1 para el mes 2. ¿Ok? Entonces es así como se hace la compensación. Metiéndonos un poco más a fondo de cómo es que se convierte esa equivalencia de energía, aquí tengo 2 meses diferentes, mes 1, mes 2, y diferentes costos de energía. Esto lo pueden encontrar en la página de CFE, ingresando la tarifa que estén buscando, en este caso GDMTH, y nos arroja estos costos. Hay que ingresar la división, la región, el estado en donde nos encontremos para que nos dé este costo. ¿Okay? Además del mes, el mes en el que estamos consumiendo o del que queremos saber. ¿Okay? También nos da el cargo fijo, los costos de energía en los diferentes horarios, el costo por kilowatt en distribución y capacidad. Ok, entonces, aquí, en esta fórmula, para tenerlo un poco claro, hay que tomar el precio de la energía en horario intermedia en el mes generado, o sea, del mes 1, o sea, el mes pasado. Entonces, tengo este costo en horario intermedia cuando estuve generando esta energía, 1.6429. Entonces, se toma ese costo para sacar de cuándo me está equivaliendo esta energía que generé actualmente. ¿Okay? Entonces, así en los diferentes horarios. Hay que dividirlo por entre el precio en el horario a compensar en el mes a facturar, o sea, del mes 2 o el mes actual, y tomamos esos costos de cada horario. Entonces, en primer lugar, como la compensación se hace en ese orden como acabamos de verlo, tomamos el costo del horario punta. Hay que dividirlo en el horario con el horario punta del mes actual, o sea, el mes 2. Entonces, por aquí tenemos que nos está costando 1.9305. Y actualmente la energía que generé en el mes pasado y en horario punta me equivale a un 85% solamente del valor. Ya no me equivale lo mismo. No es una compensación energía y energía. O sea, 100% de compensación no se puede. Porque dependemos mucho del costo anterior de la energía, además del horario en el que queremos compensarlo. Y pasamos aplicando la misma fórmula en horario intermedia. Dividimos el mismo costo que teníamos del mes pasado en horario intermedia. Y aquí en horario intermedia
nuestra energía nos vale un 99% solamente. ¿Okay? El mismo caso para el horario base, y aquí aumenta un poco el valor. Entonces, como sabemos, la tarifa en horario base es más barata que en horario intermedio. ¿Okay? Por eso es que nos sale este valor, que nos vale un 162% actualmente. Entonces, ese es el valor que se va tomando, y ahorita vamos a ver una tablita que también, que les decía que primero hay que entender todo esto para poder interpretar la compensación que tenemos en las fórmulas de Excel que estábamos viendo en el archivo anterior. ¿Okay? A ver, vamos a verlo. Ok, entonces volviendo a la tablita. Tenemos el mes 1, ¿ok? Y por aquí tenemos el mes 2. En esta parte tenemos los diferentes horarios. Tenemos un consumo en base, intermedia y punta, ¿ok? Y como estoy ya generando en ese mes 1, la generación en negativo, esto lo puse en negativo de acuerdo a la fórmula que nos maneja CFE, ¿ok? Negativo quiere decir que es la energía que estamos generando o lo que está a nuestro favor, ¿ok? Entonces, aquí ya se está compensando el horario intermedio, pero como no tenía bolsa de energía, entonces no puedo compensar todavía el horario base ni en punta, ¿ok? Y la equivalencia que les decía, pues es esto, ¿ok? La energía como me vale actualmente en los horarios, en los diferentes horarios a compensar, pues es esto, en base, intermedia y punta, ¿ok? Bueno, entonces nos pasamos al mes 2. Tenemos un cierto consumo, ¿ok? Y tenemos esta generación nuevamente, ¿ok? Entonces primero pasamos a compensar esto como está en tiempo real, en horario intermedio, el consumo y la producción. Entonces, esto se va directamente a la bolsa de energía, ¿ok? Para el mes 3. Entonces, pasamos a compensar el horario punta, que es esto, y ya con el valor que se tiene actualmente. Aquí lo estoy dividiendo entre el valor, que es un 85% actualmente, como me vale la energía del mes pasado, ¿ok? Entonces, esto es lo que necesito de la bolsa para poder compensar en horario punta, ¿ok? Y ahí tengo la compensación para el horario intermedio, ¿ok? La compensación, ¿ok? Ajá, esta es la bolsa de energía después de aplicar ya esta compensación, ¿ok? Y nos pasamos directamente al horario base. Esta es la energía que yo necesito para poder compensar lo que estoy consumiendo actualmente. Por lo que tengo al final una diferencia de 202.18 kilowatts hora que necesito para compensar toda la energía que estuve consumiendo en este mes, en el mes 2. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante para el dimensionamiento. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, esto se compensa con los días domingos y días festivos. Como tenemos suficiente energía, se manda suficiente a la bolsa, entonces tenemos una cantidad mayor en la bolsa de energía al terminar el mes porque tuve diferentes horarios y pues no ocupé tanto de lo que estaba generando. Se puede compensar sin problemas estos 202 restantes en el mes que me pudieran cobrar en CFE. Pero muchos lo toman para sobredimensionar un poco el sistema, y aquí es donde se toma la cantidad de energía faltante entre los 30 días para poderlo generarlo en el mes, por las pérdidas que estábamos considerando, que les comentaba en esta parte, del 20.30%. Y aquí obtenemos el tamaño adicional del sistema que yo necesito. Entonces lo sumo, 24 kilos de la
del cálculo anterior, más lo que me falta en energía en el mes. Esto realmente no es necesario, pero si quieren estar seguros y la capacidad y el transformador les permite, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces tenemos al final un tamaño de sistema de 25.62 kilowatts. ¿Ok? En este caso, algunos inversores pueden ser sobredimensionados un 20%, un 15%, dependiendo de la capacidad en tensión y corriente máxima que tengan. Puede ser un inversor desde 20, 21, 22 kilowatts, aunque yo tenga en paneles 25.62 kilos. Esto me lo aumenta por lo que tengo pérdidas para poder generar la energía neta que yo necesito. ¿Ok? Entonces, así es como se hace un dimensionamiento considerando todos los rubros, los horarios en tarifa GDM, TH. ¿Ok? Y ya yéndonos un poco al costo y tomando los mismos 202.18 que nos había salido o consumido de más, calculamos capacidad, distribución. ¿Ok? Estos son los resultados. Entonces, estas cantidades los multiplico por los costos que me presentaba la tabla. ¿Ok? De acuerdo a los acuerdos de la CRE. Entonces, costo fijo sigue siendo parte de mi facturación. Distribución, que sería multiplicar este costo por la capacidad, por la demanda que me salió en distribución. Y de ahí vamos a tener transmisión, que esto como estábamos viendo nos lo cobran por kilowatts hora por el consumo. O sea, hay que multiplicar este consumo que sigo teniendo, que tuve de más, por este valor. ¿Ok? Y ahí tenemos enlace, lo multiplicamos por el consumo, tenemos capacidad que se tomaría de esta parte y nos iríamos por kilowatts. ¿Ok? De lo que nos salió o resultó de esta fórmula. También tenemos las diferentes tarifas en los diferentes horarios. Nos lo tomamos. ¿Ok? Entonces, como esto no me hizo falta en horario base, entonces lo multiplico por el costo en horario base. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos costos de acuerdo a lo que tenemos consumido de más. ¿Ok? También está el cobro del 2% por suministro básico, que es el 2% de la facturación. Además, aquí hay algo muy importante que siempre hay que revisar y tener en cuenta. Puedo tener una bonificación o puedo tener una multa de parte de CFE por no cumplir con los 0.9 del factor de potencia, que esté incluso abajo. Entonces, hay que evaluar eso para obtener un resultado final. Por el momento, sin tomar el factor de potencia, pues tengo que pagarle adicional o una diferencia de casi 1,000 pesos. ¿Ok? Si estuviera por debajo aquí el factor de potencia de los 0.90, puede que me cobre mucho más. O sea, si pudiera llegar a los 120%, entonces serían como 3,000 pesos aproximadamente. Si no, hay que hacer un cálculo. Igual estén al pendiente, vamos a destinar un webinar especialmente para el factor de potencia, de qué hacer para compensarlo, para compensar mi generación desde el inversor, desde un banco de capacitores, porque al enviar un banco de capacitores implica igual consideraciones. Un banco de capacitores no es de todo bueno, porque también pudiéramos dañar equipos electrónicos que tenemos en el sitio. Incluso podemos dañar el transformador, entonces hay que tomar varias consideraciones. Así que para poder sacar esto o compensarlo, si necesita un webinar especial, una plática especial, y los estaremos programando para que estén atentos. ¿Ok? Entonces, así es como se hace la compensación y el cobro de la energía, la diferencia que estoy teniendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
Si gustan abrir su micrófono, con todo gusto. Vamos resolviendo las dudas. Tenemos algunas preguntas aquí escritas. Algunas son de un poco atrás, pero te las voy a leer. Sí, por favor. Dice, el 80% del transformador es un criterio tomado de CFE. Javier Moreno. No. Ok. No, este criterio no es necesariamente de CFE. Esto viene desde la CREP. Esto aplica lo mismo para diferentes tarifas. Nada más que aquí dependemos de que el transformador en media tensión es del cliente o del generador exento. Bueno, el nombre que se le da después ya de convertirse o instalar un sistema fotovoltaico. Y en tarifas baja tensión, pues depende de lo que tengan cerca en la cometida, de donde estén conectando. Entonces dependen de eso. A veces CFE les puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues tienes cierto transformador en tu zona, solo puedes conectar tanta potencia. Entonces, depende más de la CRE y luego de CFE, ¿ok? CFE como es el que está monitoreando cómo se está haciendo o qué potencia se está conectando en cada sistema, en cada cliente, porque también pues está la demanda que se está contratando o dependiendo del tipo de tarifa que se esté solicitando. ¿Ok? Siguiente, por favor, Denise. Andrés Salazar nos escribe, en la tarifa GDMTH dice que solo cobra energía, cargo fijo, capacidad y distribución. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No lo entendí muy bien. Dice, en la tarifa GDMTH dice que solo cobra energía, cargo fijo, capacidad y distribución. Ok, realmente no le entendí muy bien a la pregunta, pero me imagino que se refiere a que si no cobra otros rubros. Pues como les decía, también nos cobra el 2% del manejo de la adaptación de la energía para suministro básico, que es el 2%. También nos cobra el factor de potencia. También en algunos casos no se puede omitir el alumbrado público, ya que depende mucho del municipio en el que se encuentre. Entonces, luego igual entra dentro de la facturación y no muchas veces se puede atacar. Se sigue pagando porque no dependemos realmente de un consumo personal. Siguiente, por favor. Sí, Miguel Zárate pregunta, ¿y si existen armónicos en un sistema, no afecta a los inversores? Realmente no. A los inversores cuentan con diferentes protecciones, incluso para filtrar este tipo de comportamientos. Entonces no se dañaría, solo se protegería si ve anomalías en el comportamiento de la frecuencia, de la tensión, de la corriente. ¿Okay? Lo que sí, pues hay que tenerlo en cuenta si vamos a dimensionar un banco de capacitores, si vamos a dimensionarlo, hay que considerar un filtro de armónicos y les recomiendo, como siempre, contactar a un experto. Si no, por ahí tenemos algunos contactos que se dedican a la calidad de energía y con todo gusto se los pasamos para que pues los apoyen en estos proyectos y pues no caer en estas multas que nos da CFE al no cumplir con el factor de potencia. Siguiente, por favor, Denise. Sí, José Raúl García Segura nos pregunta, ¿hasta cuánto tiempo te guarda la energía de nuestra bolsa? Excelente pregunta. A eso vamos a ir en la siguiente lámina. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita en la presentación lo vamos a tocar. Sí, tenemos ahora muchas preguntas. Gabriel Rodríguez nos escribe, hola, buenos días. Como ejemplo, si mi cliente necesita 100 kilowatts panel y cuenta con una demanda contratada de 70 kilowatts, solo es cuestión de notificar a CFE para ampliar su demanda contratada
¿O cuál sería su recomendación? Ok, pues aquí dependemos mucho de la ampliación. Si es decirle a CFE, y normalmente hay un costo por esta ampliación, y también hay que pagarle a una UBIE, y bueno, que inspeccionen, y bueno, la unidad de inspección al igual, para que evalúen que realmente, o reevalúen que todo el sistema que tienen, o los circuitos que tienen en el sitio, están en condiciones adecuadas para poder ampliar esa demanda y tener para instalar un sistema fotovoltaico. Entonces siempre hay que notificarlo, hay que solicitar una ampliación de demanda. ¿Ok? Siguiente. Sí, Susana Peniche nos escribe, ¿Ok? o sea que genero energía a un costo y luego me lo compensan en el siguiente mes con el valor de energía del mes cuando se generó. O sea que cuando me aplican mi bolsa vale menos en el mes que lo aplican. Justamente. Sí, depende del costo que se tenía de energía en el mes que se generó, al igual que en el horario en el que se está aplicando. Normalmente, o pudiera ser, no sé, hasta el momento creo que no he visto casos de que costara más antes y costara menos actualmente. Normalmente hay un incremento de entre 6 y 8% en los costos de energía. Esperemos que eso algún día suceda y lo tomen en mayor valor en el mes en el que estamos consumiendo. Siguiente, por favor. Sí, Miguel Vázquez nos pregunta, ¿en tu Excel divides el consumo del mes 2 entre el factor de equivalencia correspondiente? Justamente, sí. La operación que les había mostrado en esta parte, se toman estas equivalencias para poder compensar el consumo del mes 2, o sea, el mes actual. Y nuestra última pregunta sería de Rancagua. En una tarifa PDVT, ¿cómo saber si el cliente tiene que meter un transformador? Ya que en ocasiones CFE pide dicho transformador. Ok, esto depende mucho de la demanda que tengan. Cada tarifa tiene una cierta demanda que pueden contratar o que pueden demandar. Entonces, de acuerdo a ello, pues puede que CFE les pida el transformador, o en algunos casos, si no hay suficiente cobertura con lo que tienen disponible en el sitio donde estén, pudiera ser que les pidan ese transformador. Pero pues normalmente depende de la demanda que tengan y la atención en la que necesiten el suministro. Perfecto, Okay. Esas son todas. Muchas gracias. Hay varios que preguntan acerca de la presentación y los materiales estarán el día de mañana en YouTube para que puedan revisarlos. Así es. Y les vamos a dejar nuestros contactos al final para que puedan consultar más dudas, la presentación, con todo gusto. ¿Okay? Y bueno, de lo que nos preguntaban de la bolsa de energía, es que la regla principal para ese tipo de contraprestación, que es net metering, que no se puede compensar en el mismo mes, ¿ok? No nos pueden pagar la energía de más que inyectamos en el mes de facturación, sino que si tengo después de 12 meses una bolsa de energía disponible o restante, debo notificarle a CFE 20 días hábiles antes de que venza o de que se cumplan los 12 meses, y me van a pedir ciertas documentaciones, incluso una cuenta bancaria del cliente, y debe coincidir con el contrato que se tiene y pedir esa bonificación del crédito, ¿ok? Entonces, así es como se hace cada 12 meses, pero hay que notificárselo a CFE. Y bueno, entonces, ese es uno de los beneficios que se tienen. Y el segundo, pues, es sobre la ley del ISR. En el artículo 34, apartado 13, me parece,
es que se puede deducir el 100% del impuesto en maquinarias y equipos que nos ayudan a la generación de energía desde fuentes renovables, pero pues también tienen letras chiquitas con los que hay que cumplir. Por ejemplo, que hay que garantizar que ese sistema esté operando por lo menos 5 años, y un caso exento sería a que se llegara a tener algún fenómeno natural que destruya el sistema, y pues no nos cobrarían después de esos 5 años el impuesto que correspondía realmente. ¿Okay? Estos son los principales, además de los ahorros que se logran. Y bueno, pasando ya a un tema más general, un poco más sencillo, diría yo, pues es ver las herramientas con las que podemos evaluar el consumo, el comportamiento de nuestro consumo y de cada tipo de las potencias que necesitamos en nuestras cargas. Porque dependiendo de las cargas, nosotros vamos a demandar cierto tipo de potencia de los que les comentaba. Para llegar a la potencia aparente necesitamos de potencia reactiva, activa. Entonces, eso lo podemos evaluar mucho antes de cómo se comportan las cargas. ¿Ok? Y desde ahí, pues hacer simulaciones de acuerdo al tamaño del sistema que necesita el cliente, de a cuánto bajaría el factor de potencia, cómo compensarlo. Incluso cuentan con nuestro apoyo, con el apoyo de las marcas para ver ese ajuste para inyectar potencia reactiva desde los inversores. ¿Okay? A veces se puede atacar totalmente, dependiendo de las cargas, esta potencia que es muy necesaria para que pueda trabajar un equipo. ¿Okay? Y bueno, en una parte tenemos como herramienta analizadores de red. El más famoso, pues, que todos conocen, yo creo, es Fluke. Hay otras marcas que emplean medidores directos o de dona, que normalmente para estas tarifas pues tienen que ser de dona, para saber el comportamiento o la calidad de energía que estoy teniendo en el sitio. Y para la medición inteligente, para ver de cuánto estoy generando y cuánto estoy consumiendo, serían con algunas marcas como Fronius, Growatt, algunos otros como este medidor se llama Wibi. Esto se puede colocar directamente en el centro de cargas donde tengo la inyección de la energía, o pueden ser a través de donas, dependiendo. ¿Okay? Entonces, estas son algunas marcas que manejamos en CISES y que pueden adquirirlos, pero hay que basarse en la capacidad que necesitamos, como en amperaje, en tensión, en corriente y tensión. Y todo esto lo tenemos aquí en CISES. Hasta el momento tenemos estas dos marcas principales, Fronius y Growatt, los que tienen esta herramienta. ¿Okay? Entonces, perdón que te interrumpa, Saúl. Sí. Tenemos una pregunta. No, Oscar Ernesto está levantando su mano para platicar. Por favor, adelante. Buenas tardes. Nada más para Buenas tardes, saber ingeniero. ¿qué tanto es lo que se puede abatir con paneles en esta tarifa? Entendemos que la horaria es base, intermedia y punta. ¿Se pueden abatir las tres o únicamente la intermedia? Ok. Como veíamos en la pequeña gráfica, aquí, en tiempo real puedo abatir el horario intermedia, ¿ok? Pero como mi sistema lo total, entonces obviamente en ese día o en ese mes voy a generar mucho más. Ya habiendo compensado el horario intermedio, me queda energía restante que se va a la bolsa, y al siguiente mes ya voy a poder compensar todo, ¿ok? Pero el horario base e intermedia dependen de la bolsa de energía que tengo del mes pasado. El intermedio, así como consumo ahorita la energía, puedo generarla ahorita, en este momento, por decir, ¿ok? Entonces se puede abatir todo desde el segundo mes, desde el primero
nunca se puede compensar, por lo que no se tiene energía en la bolsa todavía. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero, le agradezco. Nada. Okay. Aquí tenemos algunas referencias, igual se van a quedar grabados para que ustedes tengan todos estos documentos o puedan consultarlos a más detalle. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este webinar, en esta sesión más de CISES Academy. Y espero que todo haya quedado claro, si no, con gusto en los contactos que tenemos, nos puedan mandar sus dudas y comentarios. Yo creo que se respondieron todas las dudas, Denise. Hasta ahorita tenemos ahorita dos más. Okay. Una es de Ulises Rodríguez, nos pregunta, ¿qué pasa con una obra nueva donde no tenemos historial de consumo CFE? Ok, tenemos justamente ahorita dos proyectos así. Lo que hacen es hacer una evaluación de las cargas que vayan a tener, las horas en las que van a estar ocupando esas cargas. Entonces, más o menos se dimensiona la energía que se va a necesitar. Obviamente necesitamos saber la potencia o la demanda que se va a tener para saber en qué tarifa vamos a interconectarnos. Entonces, pero se puede dimensionar desde antes un sistema y tener presente lo del factor de potencia, que también se puede calcular. Espero que muy pronto tengamos este webinar acerca del factor de potencia y cómo corregirlo. ¿Algún otro, Denise? Sí. Dice, depende del perfil de consumo, según se distribuyan los consumos en los diferentes horarios. Ok, así es. Nos basamos en el perfil, ¿no? Igual los que conocen muy bien el estudio de la calidad de energía, principalmente se basan en ello para en algunas veces tomar alguna estrategia, como si en horario punta tengo maquinaria trabajando pero no es tan esencial, puedo apagar esas cargas o no consumir en ese horario, no tener ese cobro. Entonces nos podemos basar desde ahí, desde el perfil de consumo. Entonces desde ahí podemos solamente generar en el día para el horario intermedio. Si veo que no necesito mucho el sistema o de energía adicional para los otros dos horarios. Entonces se pueden basar con eso. ¿Sí? Son todas las preguntas. El día de mañana va a estar disponible la presentación y el video en el canal de YouTube de CISES. Ok, por aquí tenemos los contactos y aprovecho para presentarles al gerente comercial, que es Gabriel Ipac, para que conozcan un poquito a CISES, de las ventajas que tenemos y de cómo es que trabajamos en conjunto con ustedes. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Saúl. Hola, ¿qué tal a todos? Pues fue un webinar muy interesante. Creo que pues, siempre hay dudas y pues, lo que nos importa más en CISES es que a ustedes capacitarlos para abrir un poco más el panorama y poder atacar este tipo de tarifas y este tipo de sector o de mercado que día a día va creciendo. Y pues lo más importante es recordarles que al momento de ustedes realizar su compra en CISES, obtienen 3 seguros. Los primeros 2 son para para el proceso de instalación. Tenemos nuestro seguro contra riesgos de ingeniería, el cual no tiene costo y los protege en caso de que haya alguna situación con el equipo, algún daño, robo, cualquier situación que ocurra con el equipo durante esta etapa de instalación. También tenemos el seguro de responsabilidad civil, el cual a final de cuentas los va a proteger si en este proceso de instalación se causa algún daño a las instalaciones del usuario o a los bienes, y pues no cabe duda que hay que considerarlo, porque a final de cuentas ponemos en riesgo nuestro patrimonio, y con estos 2 seguros que no tienen costo,
pues se sienten un poco más protegidos, además de que pueden hacerlo transferible al momento de vender su proyecto, ¿no? Para que su usuario final se sienta pues que ustedes cuentan con un respaldo. Y por último tenemos el seguro todo riesgo, que ya es para la etapa de puesta en marcha, cubre un año, sí tiene costo, es menos del 1% del valor del equipo y protege el sistema contra cualquier riesgo meteorológico, robo, incendio. Y pues su usuario a final de cuentas se siente protegido. Al terminar el plazo, el usuario puede renovar el seguro directamente con nuestra aseguradora. Y pues los invitamos a que nos pregunten. Tenemos promociones por cierre de mes, seguimos con Growart con envío gratis en los modelos residenciales. Tenemos ahí otras promociones con Fimer, con Fronius, con Sunground, para que por favor se acerquen, no dejen de visitar o acercarse a nuestros almacenes en Monterrey, en Guadalajara y Querétaro, que para entregas inmediatas pues están disponibles. Les agradecemos mucho su preferencia y nos vemos en la próxima sesión de CISAS Academy con temas interesantes para ustedes. Muchas gracias.
Pessoal, estamos aqui no IAE, no CTA, para fazer o teste de túnel de vento. Basicamente, nós fizemos essa configuração, a configuração de 2 módulos com inclinação de 30 graus. Hoje nós estamos realizando os 2 testes, sendo que o primeiro será o túnel de vento e, simultaneamente, nós estamos com alguns acelerômetros para pegar toda a parte de vibração e entender a frequência natural dessa montagem e também se essa estrutura vai sofrer alguma ressonância ou não no decorrer do teste. Pessoal, finalizamos a nossa primeira etapa do teste, chegamos a uma velocidade de 120 km por hora na configuração retrato, em 2 módulos. Nessa configuração, basicamente, com 2 módulos, nós não vamos conseguir exceder uma velocidade de 120 km por hora devido a uma limitação técnica, em virtude do bloqueio. Nós temos um bloqueio muito grande referente à passagem do ar. Então, basicamente, para seguir o teste, nós vamos retirar um módulo e toda a parte de instrumentação, ok? Porque agora nós vamos subir ainda mais essa velocidade e buscar uma certificação para velocidades maiores. Chegamos a uma velocidade de 180 km por hora com apenas um módulo com inclinação de 30 graus. Olá, eu sou o Marcos, pesquisador aqui do Instituto de Aeronáutica e Espaço, e a gente ensaiou um painel solar, como que a estrutura se comporta com uma carga de vento aplicada nela. A gente está testando várias velocidades. Então a gente está aqui no túnel de vento maior da América Latina. Tenho certeza que eles estão fazendo um produto aqui de alta tecnologia e seguro para o uso de energias alternativas e limpas aqui no Brasil. Um trabalho muito bonito, que a gente aqui do Instituto de Aeronáutica e Espaço tem orgulho e prazer de estar cooperando. A CICES estando sempre à frente, buscando trazer inovações, tecnologias e produtos certificados para vocês. Eu sou Carlos Moraes, gerente de produtos na CICES Brasil.